Construyendo futuros. Una veintena de años de aprendizaje y logros, Campus UAS siglo XXI. Nuestro invitado, el arquitecto José Antonio Rocamontes de la Peña, responsable de la Unidad de Construcción de la Universidad Autónoma de Zacatecas hace más de 2 décadas. Nos hablará del gran proyecto de infraestructura Campus UAS siglo XXI planteado para construir los espacios universitarios de las diferentes escuelas, y asimismo implementar el nuevo modelo académico UAS siglo XXI por áreas del conocimiento. Conoceremos los detalles del desarrollo, retos, desafíos y los alcances del Plan Maestro original. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida al programa Numerare, un espacio de TV UAS 24.4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mi nombre es María de Lourdes Oliván Tiscareño y los invitamos para que nos acompañen en esta 5ª temporada. Hoy iniciamos los conversatorios de un espacio muy importante que celebra 20 años de dar servicio a toda una comunidad universitaria, que es el Campus UAS siglo XXI, y para ello tenemos 2 grandes personalidades que conocen la historia de la infraestructura que se ha desarrollado en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y como escuchamos está con nosotros el arquitecto José Antonio Rocamontes de la Peña. Muchísimas gracias, arquitecto, por estar aquí, bienvenido, así como también al doctor Luis Augusto de León Mendoza. Ambos han sido los personajes que han encabezado la unidad y actualmente el doctor Luis encabeza la unidad de construcción de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces escucharemos de viva voz cómo es que se ha dado toda esta historia de instalaciones universitarias. Y para eso, vamos a una cápsula para contextualizar el tema y enseguida damos rienda suelta a esta importante historia que vamos a conocer el día de hoy. Adelante, por favor. El nacimiento de una ciudad universitaria. La historia del Campus UAS siglo XXI. El proceso integral de reforma UAS a fines del siglo pasado constituye un hito fundamental en la historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a partir del cual la estructura académica administrativa radicalmente cambió. Los resolutivos del proceso integral de reforma UAS 1999 a 2000 sentaron las bases del modelo académico UAS siglo XXI, los cuales una vez aprobados por el Consejo Universitario, durante la administración rectoral 2000 a 2004 encabezada por el ingeniero Rogelio Cárdenas Hernández, empezaron su materialización al crearse la infraestructura pertinente, entre la que destaca la construcción de la nueva ciudad universitaria, el Campus UAS siglo XXI, y mandataron un cambio de estructura académica y administrativa. Para el mejoramiento de las áreas físicas se gestionó la cesión de 43 hectáreas ante los ejidatarios de Cieneguillas, para que legalmente pertenecieran a la UAS. El acto protocolario de aceptación se firmó el 27 de abril de 2003. Allí se construiría el complejo universitario conocido en la actualidad como Campus UAS, siglo XXI. También se estableció el compromiso con el Comité para la Construcción de Escuelas del Estado de Zacatecas para principiar de inmediato la construcción de los nuevos edificios. Por las características de su organización, el área física de Ciencias de la Salud se edificó primero. De ahí surgió la organización en áreas de conocimiento, conformadas por unidades académicas, para cubrir actividades sustantivas de docencia, investigación, extensión y gestión académicas, teniendo como eje vertebral el propiciar una preparación de excelencia en sus estudiantes a través de la implementación del innovador modelo académico UAS siglo XXI. El rector Rogelio Cárdenas Hernández estableció relaciones institucionales con personajes como Julio Rubio Oca, Reyes Tames Guerra, José María Frausto y otros más que fueron rectores o administrativos en torno a la Secretaría de Educación Pública Federal, lo cual resultó de vital importancia para lograr acuerdos y convenios, de los que el más importante fue estructurar un proyecto de cambio administrativo y académico para nuestra universidad.
En el 2004 se terminaron los primeros 5 edificios, se dispuso entonces el cambio de rector Alfredo Femat Bañuelos. En el trayecto del primer año de la nueva administración se concluyó el proyecto del Centro de Atención y Servicios Estudiantiles, CASE. Diversas voluntades de personajes políticos lograron, entre otros resultados, la construcción del campus UAS siglo XXI a 6 kilómetros de la ciudad y la elaboración e implementación del nuevo plan académico que inició el 15 de agosto de 2005. Una consecuencia de las innovaciones académicas aludidas fue la integración de la UAS, en agosto del año 2008, al Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX, que agrupa a las 27 instituciones públicas de educación superior con los indicadores de calidad y competitividad más altos del país reconocidos por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. A 20 años del inicio de este proceso es digno de ser recordado por los universitarios y la ciudadanía en general, ya que representa la realización de un proyecto que ha evolucionado positivamente y continua en ese sentido, tanto académicamente como en infraestructura, un camino hacia el desarrollo sostenible. Pues un campo UAS siglo XXI, un punto de apoyo que detona la transformación de la universidad. Empecemos esta charla. ¿Cómo inicia, cómo era el proyecto original que se planteó hace 20 años? ¿Cuál es la historia que hay detrás de estas instalaciones que vemos y que dan un toque de modernidad a nuestra universidad? Vamos a empezar comentando que efectivamente el doctor Julio Rubio Oca vino a Zacatecas por ahí de los primeros años del siglo, apoyando precisamente al ingeniero Rogelio Cárdenas para empezar a trabajar esa reestructuración académica que también daría pie a una reestructuración de la infraestructura física educativa. No olvidar que Zacatecas tenía, la Universidad Autónoma de Zacatecas tenía una deuda muy fuerte con el ISSSTE y se había negociado pagar con edificios, o sea, pagar con piedras. Eso fue lo que decía el ingeniero Rogelio Cárdenas Hernández, que en paz descanse. Él fue muy visionario para poder empezar a trabajar esa reestructuración. Y resulta que nos dijo ahí en la unidad de construcciones, hay que empezar a trabajar un proyecto integrador de todas las áreas. Estamos hablando de 7 áreas del conocimiento que fueron lo que se produjo en los resolutivos. Esas áreas del conocimiento pues deberían estar agrupadas o integradas, articuladas de manera académica, pero también física. Entonces él dijo, vamos a diseñar un campus. No, vamos a diseñar una ciudad universitaria. Una ciudad universitaria donde quepa todo, donde se pueda tener una infraestructura moderna, donde se puedan tener elementos estructurales, arquitectónicos que le den servicio a la universidad en todos los sentidos, deportivo, académico, cultural, físico, etc. Entonces, estuvimos trabajando varios años ahí en las oficinas, elaborando un plan maestro. Ese plan maestro fue presentado en una reunión que se llevó a cabo en el foyer del Teatro Calderón. Quizá algunos de mis compañeros lo recordemos, donde el doctor Julio Rubio Oca expuso las maneras de hacer los PIFIs. ¿Se acuerda usted aquello de los fortalecimientos institucionales? Programa de fortalecimiento. El programa integral de fortalecimiento institucional, en donde se iba a trabajar los proyectos para gestionar los recursos económicos y que pudieran llegar a la universidad. Esto bajo una dinámica, una política federal que estaba funcionando en ese momento y en el cual nosotros como universidad entramos en esa dinámica. Pero fue necesario también presentar algo para la infraestructura física educativa. Julio Rubio Oca sabía que la UAS tenía una deuda impresionante con el ISSSTE. Pero entonces dijo, hagamos un nuevo campus.
yo los apoyo. Cuando vino y se llevó a cabo aquella reunión, ya el ingeniero había revisado el proyecto que habíamos elaborado del Plan Maestro, que era una ciudad universitaria, donde entraban 7 áreas del conocimiento. Las agropecuarias quedaron fuera porque pues tienen sus ranchos, por ejemplo, veterinaria, agronomía. Tienen terrenos muy superiores. Claro. Esto dio pie a que generáramos un proyecto en 143 hectáreas. 143 hectáreas comparada con las hectáreas de la UNAM de 100. O sea, era un proyecto ambicioso. El terreno de la UNAM, el campus universitario de la UNAM son 100 hectáreas. Y el sueño de Zacatecas era en 143 hectáreas. Entonces, déjeme decirle nada más los elementos que estaban. Era ciencias de la salud, ciencias básicas, ingeniería y tecnológicas, ciencias sociales, humanísticas y educación, arte y cultura. Pero ¿cuáles eran los elementos que también estaban articulados ahí? El centro de telecomunicaciones, la rectoría, un auditorio principal, un comedor universitario, una clínica universitaria, el centro cultural y museo universitario, una unidad deportiva, gimnasio, albercas, centro de servicios universitarios que luego se convirtió en el CASE. En el CASE. Conjunto habitacional, hablamos de reservas ecológicas, vialidades, estadio, albergue estudiantil y la glorieta de acceso. Esto resuelto en 143 hectáreas. Ese proyecto, maestra, se lo presentamos al doctor Julio Rubio Oca, quien después de verlo, después de escuchar aquella utopía, aquel sueño, porque estábamos emocionados platicando lo que nosotros soñábamos con tener, en alcanzarlo, dijo: yo los voy a apoyar para que construyan su centro, pero consigan el terreno. Ya para entonces el gobierno del estado había prometido 143 hectáreas en el ejido de La Escondida. Sí. Bueno, cuando se llevó a cabo esa reunión y que concluyó, eso fue lo que dijo el doctor Julio. Primero, obviamente, de todos los proyectos articuladores del PIFI, para que pudiéramos gestionar recursos en todas las áreas, que aunque todavía no estaban conformadas como tal, pues bueno, el trabajo era de cada escuela, de cada centro, empezar a desarrollar esos proyectos PIFI para poder jalar recursos. Que sustentaran. Que sustentaran efectivamente toda la gestión del recurso. Estaba el doctor Luna Pacheco. De secretario académico. De secretario de planeación. Él estaba en planeación. Y él fue quien empezó a darle cuerpo, empezó a darle orientación a todos los PIFIs y que se pudieran ir gestionando. Pero entonces dijo el doctor: en cuestión de infraestructura, vamos a empezar con un área que esté más consolidada. ¿Y cuál era? Ciencias de la salud. Porque Ciencias de la Salud empezó a trabajar en esa integración, que era medicina, enfermería, odontología y QFB. Entonces dijo: vamos a empezar con eso. Y vamos a empezar con eso y cuenten con 30 millones de pesos para empezar. Pero fíjense, esa aventura, esa historia, ese sueño que tuvimos los universitarios en aquel entonces para pensar en una ciudad universitaria que articulara y que conjuntara todas estas gama de experiencias, bueno, dio pie a un verdadero sueño que se inició en el 2003. Que fue cuando se puso la primera piedra. Pero ahorita platicamos de la primera piedra. El 15 de agosto, ¿verdad? Por ahí. En abril del 2003. Del 2003. Okay. Aquí hay que recordar, si les parece, que las escuelas estaban concentradas básicamente en López Velarde, ¿verdad? López Velarde, ciencias químicas acá en la salida a Guadalupe, y a la entrada de Guadalupe, odontología.
¿Y cuál otra fue también un cambio radical? Pues biología experimental. Medicina también, ahí vecina a ingeniería, ¿verdad? Y todo esto, al detonarse, el implementar el modelo educativo siglo XXI que tenía como base primordial un programa común, transversal, un tronco común. Y sin embargo, allí siempre queda la pregunta en el aire, ¿por qué si ingeniería lo tenía, nos lo deshicieron? Y nos repartimos las ingenierías, por un lado, ¿verdad? Entonces era el modelo, y por otra parte, buscar instalaciones adecuadas o acordes a este nuevo modelo, ¿verdad? Y de ahí surge todo lo demás. ¿Qué le ha tocado a usted participar en la planeación de todo este campus UAS? Ajá. Bueno, yo he estado apoyando principalmente en lo que fue los costos. Ahí me enfoqué más en apoyarlo con el costo y con toda la supervisión técnica, con todo lo que fue la construcción, el aspecto de la construcción. Como bien dijo el arquitecto, hubo mucho apoyo de Julio Rubio, del doctor Julio Rubio. Se empezó con los 30 millones y después se hizo un fideicomiso y ahí se depositaron 50 millones para concluir los 5 primeros edificios, 4 directamente para el área de ciencias de la salud y 1 que era el que articulaba, el 5º que era QFB, que era el que articulaba con las ingenierías. Posteriormente se hace el edificio de ingeniería químicas ya para dar toda esa articulación completa. Bueno, algo importante. ¿Cuál es el concepto arquitectónico que trabajaron en el proyecto? Porque ya estaba muy definido, se iba a ir solamente, o iban a iniciar con ciencias de la salud. Por ejemplo, vemos ahí, mostramos cuál es a la entrada, qué es lo que quisieron representar en el patio central y cuál fue la estrategia arquitectónica o la idea que ustedes quisieron impulsar al construir estos espacios. Principalmente el concepto arquitectónico aplicado en ese campus habla de modernidad, pero habla también de los elementos que posee Zacatecas, que es la cantera rosa, que es la arquitectura vernácula. Nosotros intentamos, sobre todo, plasmar en un terreno virgen un proyecto innovador que le diera mucha movilidad al estudiante. Y para ello generamos un elemento central y el proyecto es radial. Es radial en donde se conjuntan todos los elementos y lo que está al centro es lo que los resolutivos dijeron, que es el estudiante. Entonces, el elemento central es el CASE, es el Centro de Atención y Servicios Estudiantiles. Entonces, de manera radial, el concepto de los edificios que están articulados y que están unidos con vertientes, con elementos. Pero el elemento arquitectónico, por ejemplo, en el edificio tipo, que es el que se diseñó para aulas, para oficinas, para cubículos, es un elemento que conjunta precisamente esto de lo que estamos hablando, que da respuesta a ese resolutivo de modelo académico, en donde el estudiante pueda tener los servicios, pueda recibir la información a través de las telecomunicaciones, a través de la información, y todas las aulas, por ejemplo, tenían o tienen internet, o tienen enlace, de tal manera que podíamos generar una conexión directa al aula. O sea, se puede transmitir a un aula una videoconferencia de Francia o de España, porque logramos también generar un multipunto de conexión, de conectividad. Pero entonces, ese es el sueño, eso fue lo que plasmamos arquitectónicamente en el diseño, ¿sí? Fue lo que
construimos de manera muy sensible, obedeciendo pues y respondiendo a los resolutivos de la reforma universitaria. Eso, vamos, se fue viendo poco a poco. Evidentemente, cuando se puso la primera piedra, pues eran 4 edificios. Aquí valga comentar el asunto de esos primeros 30 millones, en donde el gobierno del estado decía, yo voy a construir, ustedes nada más denme el proyecto. El ingeniero Rogelio negoció de manera muy inteligente y dijo, pues vamos haciendo mitad y mitad, porque la universidad poseía una unidad de construcciones capaz de hacer obra. Y dijo, vamos haciendo mitad y mitad. Entonces, los alcances eran 4 edificios. 4 edificios de 3,000 metros cuadrados cada uno. Entonces, ellos, el gobierno del estado, a través del COSES, en ese entonces era el Comité de Construcción de Escuelas del estado de Zacatecas, y construyeron 2 edificios de esos 4. Y la unidad de construcciones otros 2. El ingeniero, el doctor Julio Rubio nos dijo, con esos 30 millones hagan obra negra. Así me obligan a generar recursos, a pedir recursos para la terminación. Okay. Pero aquí es donde viene lo interesante de estos comentarios de los 30 millones. El COSES, a través de licitaciones públicas, hizo 2 edificios y terminaron sus edificios en obra negra. Y la universidad, con el recurso que le correspondió, hizo 3 edificios. O sea, logró, con los ahorros significativos, logró hacer un edificio más. Entonces, con eso quedó demostrado que la universidad tenía la capacidad para poder construir sus propios edificios. Por eso, los 50 millones que comenta el ingeniero de León fueron un fideicomiso para terminar los 5 edificios. Con eso, terminamos los 5 edificios y nos dieron recurso para empezar un edificio multifuncional que es maravilloso. ¿Qué edificio es ese? El edificio de laboratorios del área de ciencias de la salud. Esos laboratorios son todos los laboratorios necesarios para el área. Es la transversalidad del modelo educativo siglo XXI. Exactamente, exactamente. Y nos dio también para empezar el edificio. Y dijo, hagan cimentación y hasta donde alcancen. Pues alcanzamos a hacerlo. Wow. Y nos fue dando más recurso, y la universidad propia hizo sus edificios a través de su unidad de construcciones. Entonces, sí, efectivamente la universidad tuvo una gran oportunidad de demostrar que efectivamente tenía la capacidad de hacer eso y más. Por supuesto, tuvimos de aliados al gobierno del estado, por supuesto. ¿El gobierno federal? El gobierno federal no se diga, pero también el gobierno municipal. Porque el gobierno del estado nos apoyó mucho con las vialidades, nos apoyó mucho con el asunto de pavimentaciones, de redes. Hay muchas aventuras que ahorita iremos platicando. Okay. Pero entonces, así fue como se empezó aquello y cómo se articuló la construcción con el proyecto y con el modelo académico. Eso es importante. Que era también, ¿no?, eso que usted dice de que los primeros semestres, que son el semestre integrador. El programa común que venía. El programa común, exacto. Yo creo que en el caso de las ingenierías, que sí se le tiene. Que lo teníamos. No es el asunto de que los edificios puedan estar dispersos, sino que la academia es la que debe estar unida, no importando que esté en un lado o en el otro. Por eso las ingenierías no se fueron. Sí, no se fueron. Por eso las ingenierías no se fueron para allá, porque bueno, el proyecto se redujo a 43 hectáreas y fue nada más ciencias de la salud y una parte de las ingenierías. Para terminar, arquitecto, ¿por qué no se dio el proyecto original? Porque se había planteado en 143 hectáreas, pero finalmente el gobierno nos dijo,
a través de las gestiones, hicieron una expropiación, la negociación con los ejidatarios de La Escondida, y se logró concretar 43 hectáreas. Se dejaron 100 hectáreas de reserva, así lo manejaron, como reserva. No sabíamos en qué momento. Pudieran donarlas. Podrían haber expropiado para donar o bajo el esquema que ellos lo pudieran realizar. Pero entonces esas 43 hectáreas fueron la seguridad, fueron las que nos garantizaron que pudiéramos construir en ese terreno. Y fue un terreno que potenció mucho el crecimiento para aquel lado. Para aquella zona de Zacatecas. Para aquella zona de Zacatecas. Bueno, vamos a una pausa, si me lo permiten, y enseguida regresamos, pero antes vamos a ver las efemérides de la ciencia del día de hoy. Sigan con nosotros. Efemérides de la ciencia. En un día como hoy, 15 de agosto, en 1953 fallece Ludwig Brandt, ingeniero y físico alemán, especializado en la teoría de la aerodinámica, la mecánica de fluidos y el comportamiento mecánico de los materiales. En 1863 nace el ingeniero naval y matemático Alexei Krylov. Publicó unos 300 trabajos sobre la construcción de buques, el magnetismo, la artillería, las matemáticas, la astronomía o la geodesia. En 1927 nace la estadística Kimiko Osato Bowman. Es especialmente recordada por ayudar a las personas con discapacidades utilizando informes estadísticos. En 1881 nace la genetista Elizabeth Tiemann. Sus trabajos sobre las relaciones evolutivas de importantes cereales, como el trigo y la cebada, tienen gran influencia en la biología vegetal del presente. En 1917 primera comunicación inalámbrica y radiofónica. En Estados Unidos se consigue la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación de seguimiento. Efemérides de la ciencia. La adrenalina se desata en cada partido. Disfruta de los mejores encuentros de baloncesto de la Liga AB. El apasionante fútbol de la Liga Premier. La intensidad de la Liga Conadey y la emoción de la Liga TDP. No te pierdas ni un segundo de acción, solo por TV UAS Deportes. Sinergia Universitaria, un espacio de diálogo directo con el rector de la UAS, Dr. Armando Flores de la Torre, con la conducción de Verónica Ramírez. Conoce los hechos, decisiones y acciones que transforman a nuestra universidad, porque la UAS somos todos. Sinergia Universitaria, lunes a viernes 7 de la mañana, solo por TV UAS. No te pierdas un diálogo con personalidades universitarias para descubrir los libros que han marcado su vida. En cada episodio, Saraí Sigala conversa con expertos y figuras destacadas del mundo académico sobre los títulos que han influido en su trayectoria y pensamiento. Ex Libris, lunes, miércoles y viernes, 11 horas y 20 horas, solo por TV UAS. En Tienda Universitaria UAS encontrarás playeras, sudaderas, agendas, tazas, uniformes deportivos y un sinfín de artículos para uso cotidiano, con precios accesibles y diseños innovadores. Lleva contigo el amor hacia tu alma mater. Bueno, continuamos, estamos en el programa Numerare y estamos conversando sobre el Campus UAS siglo XXI, construyendo futuros, una veintena de años de aprendizaje y logros en este espacio universitario. Y tenemos el gusto de charlar con el arquitecto José Antonio Rocamontes de la Peña, quien hace dos décadas, ¿verdad?, era quien encabezaba este proyecto, y actualmente el doctor Luis Augusto de León Mendoza,
quien es el responsable pues de la infraestructura en este momento. Muchísimas gracias y continuamos con la plática para no perder tiempo, ¿verdad?, en conocer la historia. ¿Qué pasa cuando ya no se tienen las 143 hectáreas? ¿Cómo se reacomoda o cuál es la visión para en menos espacio seguir con el proyecto? ¿Cuál fue la estrategia? Sí, pues de entrada se optó nada más por concentrar en lo que es el área de ciencias de la salud, y como el elemento articulador que comentábamos era ingeniería química con las ingenierías, pues de entrada se pensó en emigrar allá a lo que es ciencias de la salud e ingenierías y tecnológicas, y todo lo que alrededor conllevaba, lo que es la administración central, espacios deportivos, el elemento principal, el CASE, de servicios estudiantiles, y el edificio de telecomunicaciones. En los otros campus se optó pues por ir consolidando las otras áreas. Estaba de reciente creación física y matemáticas en el 2002, en el campus 2, campus universitario 2, y por eso se opta en consolidar en ese campus 2 la área de ciencias básicas, llevando lo que es biología experimental y llevando lo que es el Centro de Estudios Nucleares. El CREN. El CREN, exacto. Y allí empieza ya esta etapa, pero no ligada al concepto o al proyecto maestro del campus. Eso ya fue parte de buscar en su momento los rectores una estrategia para crecer y dar condiciones en el campus 2. Y seguir cumpliendo tratar de seguir cumpliendo con el modelo académico, con lo que se tenía. O sea, perdón, no construir en el campus siglo XXI ciencias básicas, pero sin embargo, ciencias básicas en el campus 2 sí fue con un proyecto integrador realizado por nosotros, que fue, digamos, sembrado en otro terreno, sembrado en el área del campus 2, pero ahí se articuló física, matemáticas, biología y el CREN. Eso obedecía a que se articulara el modelo UAS siglo XXI. Sí, y recordemos que el paradigma de este modelo es no tanto que el maestro enseñe, sino que el alumno aprenda, se quede con el conocimiento, ¿verdad? Sí. Por eso aparecen en este inicio del año 2000 las tutorías, ¿verdad? Las tutorías, aparece también los programas federales de estímulos, la formación de cuerpos académicos y en fin, toda una estructura muy diferente a la que teníamos antes del 2000, conjuntamente no solo con lo físico, sino también con la filosofía y la política académica administrativa de la universidad. Por eso hay que recalcarlo, que ahí viene un cambio muy importante para la universidad. Y hablando de infraestructura física, ¿qué era lo que necesitaba? Exacto. Cubículos. El cubículo. Que era ya era parte de la carga de trabajo a cumplir dentro de las cargas que nos entregaban, así ¿verdad? Es. Sí, y también espacios comunes para que los estudiantes pudieran realizar su investigación a través de centros de cómputo, a través de espacios multifuncionales que fueron diseñados en el nuevo campus. En el nuevo campus, así es. Arquitecto, háblenos de esa S que está presente allí en el campus. Bueno, si ustedes observan la planta o lo que es el conjunto, van a observar una S en el edificio de laboratorios. Eso significa salud. Pero el edificio de laboratorios es un edificio multifuncional muy interesante, sí. En el que están sembrados, en el que están ubicados todos los laboratorios necesarios para poder dar servicio al área de ciencias de la salud. Ahí vamos a encontrar una clínica odontológica, ahí vamos a encontrar un hospital virtual, ahí vamos a encontrar quirófanos, vamos a encontrar laboratorios de morfología, anatomía, muchas investigaciones, y cada laboratorio, aparte de sus cubículos, tiene las áreas comunes para desarrollar la investigación. También hay un bioterio.
El bioterio. ¿Qué es el bioterio? Es el lugar en donde están ahí lo todos estamos los viendo, animalitos. por ahí lo estamos viendo, la cupulita En blanca. donde están todos los animalitos que van a ser parte de la experimentación. Sí. Porque ahí está el bioterio. Ahí era necesario que hubiera ratones, ratas, perros, gatos, caprinos. Para hacer disecciones y Para demás. hacer disecciones. Entonces, ese bioterio está articulado. Aquí muy está la cerca. S, arquitecto. Esa es la S, Esa es que la tiene S. el significado de ciencias de la salud. Los espacios de atrás, por ejemplo, del lado izquierdo, son en donde están los cadáveres, donde se hace también el estudio forense, el estudio médico en cadáver. Y pues bueno, muchos elementos importantes que tiene ese edificio multifuncional. Y el que tenga la S, el significado de salud. De tal manera que fue un edificio muy interesante, fue un edificio que está muy bien equipado, además fue equipado con elementos muy importantes y que toda el área de ciencias de la salud además estuvo conectada con obras exteriores. La obra exterior extensa, amplia y además con vegetación. Porque hicimos un ejercicio de forestación muy intenso en el área de ciencias de la salud, y si ustedes se fijan, pues bueno, es lo que tiene ahorita un poquito más verde. Nos hace falta forestar todo el campus. Nos hace falta hacer esa cultura de la sustentabilidad en cuanto a la vegetación, y también se construyeron los mobiliarios urbanos. Se hicieron paraderos, se hicieron bancas, se diseñó todo para que estuviera integrado en el área de ciencias de la salud, al igual que los estacionamientos, al igual que las vialidades. Total, fue algo muy interesante. No estaba consolidado en el 2005. No, pues hace 20 años fue una aventura irnos para allá. Fue una experiencia verdaderamente, no digo que caótica, pero sí fue muy sorprendente porque la gente no quería. La gente estaba reacia por lo lejos, por el significado, por todo. 6 kilómetros fuera de la ciudad. 6 kilómetros fuera de la ciudad, en la orilla y todo, pero realmente las autoridades universitarias tuvieron mucha visión también en el sentido de la seguridad. Porque se circuló, porque se hicieron controles. No se permitió, por ejemplo, la llegada de changarritos. O sea, porque llegaron mucha gente, oiga, quiero poner mi puesto de tacos, de tortas, de esto. No, tuvimos mucho cuidado. Se controló esa parte. Porque se construyó una cafetería que se concesionó para que diera servicio a los universitarios. ¿Qué es ahorita el comedor? En un principio hicimos una cafetería para ciencias de la salud. Ok. Que ahorita es el gimnasio de pesas, le llaman. Ok. Pero ya con el tiempo, cuando se hizo el CASE sí incluyó el comedor universitario. Que es un comedor enorme. Tiene capacidad para 1000 gentes. Comensales. Y con el tiempo, pues la dieta es diseñada por la parte del programa de nutrición. Sí. Bueno, entonces lo que yo quería mencionar es este traslado de hace 20 años y que pues mis compañeros universitarios, los alumnos que les tocó en aquel entonces, vivieron esa aventura de llegar a un lugar diferente. No digo inhóspito porque los edificios estaban muy bonitos, muy funcionales, los estacionamientos todavía no tenían pavimentación y pues sí, nos reclamaban mucho los tacones, nos reclamaban. Sí, porque dicen, fuimos a un lodazal, a veces salíamos tarde y teníamos que ir con lamparita. O sea, se empezó en condiciones muy incipientes, ¿verdad? Sí. O sea, muy rústicas. Sí. E incluso recuerdo que cuando estuvo el doctor Rodolfo García Montoya, hicieron un programa de estímulos a los trabajadores para la puntualidad, para la asistencia, etcétera, que después aquí en el Campus 1 llegaban los trabajadores y decían, ¿de cuánto va a ser el estímulo? Si yo digo, oigan, ¿pero qué les pasa? Es que eso está sucediendo en el campus. Sí, pero esa fue una estrategia para que la gente se familiarizara
con ese traslado, Sí. ¿verdad? Y también a los alumnos para invitarlos, Sí. pues a que no desertaran, ¿verdad? Por la salida. Así es, fíjense. De la ciudad. En aquel entonces teníamos que llenar con pipas los tinacos. Ah, ese es otro problema, El ¿verdad? agua. El agua. Sí, En el un agua. tiempo, pero se resolvió. Afortunadamente se logró una línea de Chiapas. de Chiapas. De Chiapas directa desde Cieneguillas. Ok. Pero bueno, al principio era con pipas y el asunto del drenaje lo resolvimos con fosas sépticas. Y el asunto de la luz eléctrica con los contratos provisionales que habíamos hecho para iniciar la obra. Pero al pasar de los años se fue teniendo el apoyo y el respaldo para la línea hidráulica, que tenemos una línea hidráulica directa desde un pozo que está más adelantito de Cieneguitas. Y el asunto del drenaje también se resolvió. Se hizo una red de drenaje. Teníamos al principio una fosa séptica, una fosa de recolección, que se tenía el sueño de hacer una planta de generadora de diésel. De diésel. Fue un sueño aquello también, pero no se consolidó. No funcionó. Y el asunto eléctrico, finalmente también se hizo una red eléctrica subterránea con sus transformadores ocultos. O sea, ustedes van a ir al campus y no van a encontrar tendederos. No. Todo es subterráneo. Subterráneo. Toda la instalación Eso eléctrica. es importante de visualizar. Sí, está limpio. Es cierto, está Es un limpio. campus limpio. Si no, ahorita hubiéramos visto en las vistas de planta El cablerío. El un cable. cablerío. Así es. Sí, y lo que les decía también al principio, se logró un multipunto para poder llevar desde aquí, donde estaba la biblioteca en la López Velarde, ahí había un centro de cómputo. Ah, sí, que era Cook. El Cook, ahí estaba El la Cook, antena. el Cook. Ahí estaba o está la antena, y de ahí un multipunto hacia el Cerro de la Cruz y hacia el campus Hacia el siglo campus XXI, siglo XXI. y por eso tuvimos internet, telefonía y todo. Y todo. Entonces, esa aventura de hace 20 años, pues es muy anecdótica, es muy bonita, es sufrida, Obviamente. pero con gran orgullo y con gran satisfacción lo fuimos superando. Logramos construir este campus que están viendo ustedes en las imágenes, que debe ser orgullo. Debe ser orgullo de los universitarios y de los zacatecanos. Pues realmente sí, porque se tuvo la visión, la decisión y el carácter para ir a gestionar ante las autoridades correspondientes para impulsar este proyecto. Es muy aplaudible todo lo que se hizo y creo que sí es importante comentar toda la historia que hay detrás de todo este trabajo. Sí. Muchísimas felicidades a usted, a Gracias. quienes estuvieron y a quienes están, ¿verdad?, todavía entre nosotros, de ese gran compromiso y de esa gran consecución que se dio después de los resolutivos del Congreso de Reforma. La universidad y quienes estamos dentro de ella, sin duda alguna podemos hacer esto y mucho más. Ahí los recursos de aquellos 20 años Sí. son inferiores a los que tenemos ahora, ¿verdad? Bueno, todo ha ido encareciendo. Bueno, el valor ha aumentado mucho. Pero sí debemos, Pero maestra. esa actitud Sí. de poder sí es posible. Sí, yo sí quiero mencionar y también hacer un reconocimiento a todo el equipo que estuvimos en aquel entonces. La unidad de construcciones era pequeña, éramos pocos. El ingeniero de León estaba en costos, teníamos el apoyo de otra jovencita. Bueno, el equipo era pequeño, pero creo que merecen un reconocimiento todo ese equipo, el que trabajó en el proyecto arquitectónico, que también éramos pocos arquitectos, nada más éramos tres arquitectos. ¿Los podemos mencionar para Claro. dar un reconocimiento? Por supuesto, Marta Guadalupe Marta. Padilla, Padilla. Inés del Rocío Inés del Gaitán. Rocío Gaitán. Ajá. Estaba también un doctor que ya no se encuentra entre nosotros, Manuel Aro, Armando Aro. Estaba el ingeniero Alejandro Valadez,
la ingeniera. Bueno, ella todavía son parte de Judith sí, Trejo. son Judith residentes. Ajá, Pero ellos son también residentes. estuvieron integrados Integrados. en el trabajo, porque ellos eran los que estaban en la en la obra, supervisión de obra. en la supervisión y la construcción. Pues todo un reconocimiento. a La todo el administración directa fue un reto impresionante. Fue un reto porque el recurso llegaba directamente a la unidad de construcciones. O sea, nosotros manejamos el recurso y nosotros elaboramos todos los proyectos. Costos se encargaba a través del ingeniero, ahora doctor Luis de León, de elaborar toda la ingeniería de costos. Pero lo que quiero mencionar de la administración directa es que se tuvo la confianza para poder ejercerlo a través de nosotros. Pero tuvimos mucha vigilancia. Tuvimos Contraloría Interna, fue cuando nació la Contraloría Interna de la UAS. Tuvimos Contralorías externas por parte del Gobierno del Estado, por parte de la Federación. Vinieron muchas veces a hacernos auditorías porque decían, ¿cómo están haciendo tanto con tan poco? A ver, ¿hay corrupción? Hay corrupción, a lo mejor algo. Algo. Y entonces recuerdo una anécdota muy sencilla. Decía un supervisor, oye Rocamontes, pues ¿cómo le haces? Oye, pues ¿dónde están las ganancias? ¿Dónde está el indirecto? Y le digo, mira, voltea para allá. ¿Ves ahí una retroexcavadora? Voltea para allá. ¿Ves aquellas herramientas? Voltea para allá. ¿Ves a todo mi personal con casco, Todos los indirectos fueron aplicados Equipo de seguridad. en equipo de construcción. Y por eso compramos retroexcavadoras, compramos equipamiento y compramos lo suficiente para poder hacer la obra. Entonces, los ahorros fueron significativos y con más o con menos se hizo más. Y se hizo mucho, porque todos los indirectos fueron a parar a más obra. ¿En dónde? En todos lados. Hicimos obra en toda la infraestructura que estaba de otros edificios. Pues que derecho necesita una rampa, pues que la prepa necesita unos baños, pues que acá, o sea, todos esos indirectos nos favorecieron para poder apoyar a la universidad y fortalecer debilidades que teníamos en aquel entonces. Yo espero que todavía se siga haciendo hoy, porque los indirectos deberán... Sí, ha crecido bastante ya la unidad. También a mí me gustaría mencionar el apoyo que hemos tenido siempre del área de ingeniería civil, en lo que es el análisis estructural. Estos primeros 5 edificios, el análisis estructural lo hizo el ingeniero Toño Barrón. Por ejemplo, la S que mencionaba lo hizo Alberto Barrón. Saludos para los grandes estructuristas. Claro. Y siempre nos ha apoyado el ingeniero Carlitos Martínez y nos sigue el ingeniero Arturo Maldonado en las cuestiones estructurales. Hay una anécdota también de ahorita me acordé de los primeros edificios. Las columnas son de 35 por 70 y el claro es de 6 por 8. Y entonces las columnas, su sección más grande estaba en el clavo corto. No, pues le diré o no al Inge Barrón. Oye, Inge, como que aquí está al revés la sección, la orientación de la columna. Me dice, no, es que estoy absorbiendo el sismo en este sentido con las columnas y en el otro sentido lo estoy absorbiendo con un muro diafragma. Entonces, por eso aparentemente parece que están mal orientadas las columnas, pero aquí el análisis que rigió fue el de sismo. Ajá. Bueno, es como sí, anécdota. No, y acuérdense, ya subimos a categoría A. Ajá. O sea, porque antes por la seguridad de las sismo, edificaciones. y a partir del siglo hubo un cambio en la reglamentación. Así es. Para ir cerrando, ¿cómo creció el Campus 2? El Campus 2. Que ya totalmente paralelo al proyecto del Campus Siglo XXI. Sí. ¿Cómo que ha crecido? Sí, creció principalmente por la necesidad para ir cumpliendo con el modelo y como les mencionaba, para tratar de consolidar primero las ciencias básicas, pues empezó a construir lo que es biología experimental, física matemática, laboratorios de física, un edificio de posgrados de ciencias básicas y lo que es el Centro de Estudios Nucleares, y a la vez pues se ha estado fortaleciendo
el área de humanidades con lo que es edificios para historia, para ciencias sociales. En el área de economía también se ha ido construyendo un edificio de auditorio y biblioteca que está muy amplio, en lo que son espacios deportivos, unos domos, canchas. En lo que es psicología, pues se ha ido creciendo muy poco ahí, cafetería, un centro de atención a la comunidad, a la sociedad zacatecana, y se ha ido en el mantenimiento, se acaba de remodelar los sanitarios, los servicios sanitarios ahí en psicología. En lo que es la biblioteca central, pues, se amplió otro nivel, se hizo otro nivel más y se ha ido dándole mantenimiento. Lo que es música, se hizo el auditorio de música, últimamente se hizo el aula de percusiones y se le dio mantenimiento a todo el edificio de música, se puso piso, se pintó todo, interior, exterior, igual que el auditorio, y es como se ha ido consolidando también los otros campus. Ahí es un poco más complicado por el terreno accidentado y ahí no quedaron muy bien establecidas las vialidades. El problema que tenemos un solo acceso, que es otro gran problema que tenemos por resolver. Estamos viendo hacer un acceso acá por el ancla a la Marina, habilitar ese otro acceso para darle más fluidez y conectar lo que es el área de posgrados de humanidades con el área de la FECA, ¿verdad? Que todos conocemos la FECA. También la FECA recién vamos a inaugurar el auditorio Somos FECA. Ahí se ha hecho con recursos propios bastante infraestructura también, lo que es la cafetería, lo que es el gimnasio. Ha crecido bastante también lo que es el Campus 2 y se ha ido consolidando. Perfecto. ¿Qué visión tienen ustedes ya para terminar para el campus siglo XXI y para la infraestructura de la universidad? Ya para cerrar finalmente. Bueno, yo espero que se vaya consolidando todo lo que resta del campus. Sí hay cosas por hacer. Ahí hace falta, por ejemplo, una barda perimetral que proteja todo. Nada más está en la parte del acceso. Creo que se deben mejorar los accesos y sobre todo tener un estudio vial más efectivo, más eficiente. Me parece que se hace necesario el asunto de la obra exterior, articular andadores, áreas verdes. Sí hay campos deportivos ya muy bonitos, pero hay que darle uso, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos. Creo que el reto es consolidar eso, los edificios que ya han sido construidos y que fueron posteriores y que todavía creo que se sigue construyendo por ahí, pues ver la manera de que tenga los servicios y que no haya problemas de articulación. Yo pienso que eso es lo que se tiene que hacer, que es lo que se tiene que continuar trabajando. Ahí, en ese campus, al igual que el Campus 2, al igual que otros campus, pues se requiere de equipos de mantenimiento, se requiere de una atención pronta y expedita, porque pues los baños se tienen que estar revisando permanentemente. Sí, ese es un problema, siempre es un problema. Siempre es un problema el mantenimiento, la limpieza, el cuidado, y en ese sentido yo creo que, bueno, la universidad está trabajando en ello, ¿no? Yo ya me retiré, ya no tengo mucha vela en el entierro, pero bueno, sin pero embargo, la visión es importante, pero de sin conocerla. embargo, me invitan a que vaya, ¿verdad? Y que visite ahí el edificio o visite los espacios, y me da mucho orgullo, me da mucho gusto entrar y respirar el espacio. Creo que ese campus tiene mucha libertad, o sea, es un campus abierto, cosa que no tenemos acá en el centro. Y cosa que no tenemos tampoco en ingenierías por la topografía del lugar. De la topografía, sí. Exactamente. Entonces, lo que favoreció en el campus siglo XXI es precisamente esas áreas abiertas, planas, hermosas, que hay que preservar. Eso es lo que yo sugiero, es lo que comento, y me da mucho gusto platicar, me da mucho gusto comentar pues un poquito de el granito de arena que me tocó poner
en este montón, en esta montaña de universo. Muchísimas gracias. Cerramos, doctor. Sí, principal problema que tenemos en el campus siglo XXI, la escasez de agua. Estamos en un proyecto de captación de agua pluvial para poder aprovecharla en lo que es los riegos, por eso no se ha podido crecer en lo que es áreas verdes más que pura vegetación que no ocupe sí, tanta, que no ocupe mucha agua. Mucha agua, como dice el arquitecto. Sí, las cactáceas, como dice el arquitecto, nos falta consolidar la obra exterior. Nos hemos enfocado mucho a resolver los espacios académicos, el entorno interior, pero el entorno exterior sí lo hemos descuidado bastante, apenas lo estamos retomando. Se hizo la Plaza Lilex, sí. Pusimos puro pino gregui, que es el que nos recomendaron para la zona, y con poca agua, magueyes, nopales, y vamos a ir extendiéndonos. Ahorita estamos haciendo lo que es el edificio de posgrados en enfermería y estamos habilitando lo que es obra exterior para hacer la conexión a donde mencionaba el arquitecto, que fue la primer cafetería, y para ya ir articulando, pero sí nos falta también bastante obra exterior, limpieza, cuidado del entorno exterior. Nos hemos preocupado solo con el interior. Y algo que también me gustaría mencionar, que ya por recomendación de lo que es la Dirección de Infraestructura de la Subsecretaría de Educación Superior, estamos metiendo ecotecnias en toda edificación, que son las ecotecnias, tecnologías amigables con el medio ambiente, luminarias que consumen poca energía, muebles de baño que consumen poca agua, los paneles solares que se ven, sí, ya estamos cubriendo prácticamente todos los 3 campus principales con puro panel solar, que nos implica, pues sí, ahorro de energía, pero sobre todo energía limpia. Y la captación de agua pluvial, que es la que estamos ahorita promoviendo. Y es la visión que traemos ahorita, pues, ir hacia la sustentabilidad. Y bueno, que en próximos días se va a dar la entrega de una gran cantidad de obras en toda la universidad. Sí, en los 3 campus principales. Los 3 campus principales. Excelente, muchas felicidades por su gran trabajo. Gracias. Y ustedes han sido parte del equipo, y a todos los que hemos mencionado que formaron parte de la gestión, donde estén, les mandamos un saludo de reconocimiento y de felicitación por esa entrega y por ese compromiso para nuestra institución. Muchas gracias. Y bueno, esperamos haber compartido información importante para que usted conozca cómo es que se han dado estas construcciones, porque la ingeniería crea, construye y transforma el mundo. En la UAS somos todos, todos somos la UAS. Gracias.